Hola a todos, volvemos con las entrevistas a tubistas y esta vez es el turno de Pedro Castaño, catedrático en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y que, bueno, tiene una trayectoria profesional muy interesante, ya que entre otras muchas cosas fue tuba en el Quinteto de Metales Hispanic Brass. Así que una entrevista que te recomiendo ver hasta el final. Vamos allá. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, David. Bien, muy bien, aquí por el sur. Muy Con- bien. Muy bien, nada, un placer tenerte aquí en estas entrevistas a tuvistas que retomé hace poco y que la verdad que teníamos muchas ganas de... Habíamos hablado hace mucho tiempo de poder hacerla, pero entre unas cosas y otras, pues a veces la vida se complica y bueno, pues ya por fin lo hemos cuadrado y para mí es un auténtico placer tenerte aquí, Pedro Castaño, actualmente, ya lo he dicho antes, catedrático por oposición en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y con una trayectoria vital y profesional dentro del mundo de la tuba muy importante. Y bueno, pues evidentemente para mí es un placer que estés aquí en estas entrevistas a turistas que llevo haciendo tantos años. Y nada, bienvenido, Pedro. Pues muchísimas gracias, David, también por tu invitación. Agradezco que hayas pensado en mí, al igual que con tantísimos otros compañeros que han pasado por este estudio, ¿eh? Pues nada, mira, porque te conozcan un poco todos, pues cuéntanos un poco pues quién es Pedro Castaño y qué es lo que te ha llevado hasta este momento vital de tu vida. Bueno, pues eh, yo soy un enamorado de la música, de la tuba también en particular. Y desde muy pequeñito, yo soy de Barcelona, nací cerca de Barcelona, en un pueblo muy pequeñito, y hicieron una banda de música, porque el director del colegio donde yo estudiaba era de Carcaixent, un pueblo de Ajá. Valencia. Entonces se le antojó hacer una banda de música porque él añoraba mucho su tierra y tal y cual. Y gracias a este señor que desgraciadamente falleció hace un mes, Ah, pues estoy aquí sentado hablando contigo hoy porque empecé a tocar la tuba, pues creo que cuando estaba en octavo de EGB. Y nada, y ahí empecé a enamorarme de la música, de la tuba. Nos dieron los instrumentos en el mes de junio, creo, y en septiembre ya hicimos el primer concierto, solamente con 3 meses. Y yo me pasé el verano tocando barcarola y Amparito Roca, la parte de tuba, que es lo que podía hacer. Y bueno, tocando negras todo el verano. Pero fue maravilloso ese primer concierto. empatizo mucho contigo, ¿no? Con esa, justamente que al final, cuando los que salimos de unas bandas de música, pues es lo que aprendemos a hacer, a las notas largas, negras y pasodobles y cosas facilitas, porque bueno, que es como empiezan todos, ¿no? Pero ahí está, ahí está. Sí, sí. Y nada, y a partir de, bueno, pues porque me preguntabas quién era Pedro Castaño, y Ujú. simplemente intento eh, ser, o sea, soy la persona esa que se enamoró de la música hace tantísimo tiempo y que todavía sigo en Sigues ello. enamorado de ella. Muy bien. Pero- mm. Dime, dime. No, 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 no. Dime, dime. Nada, ¿y cuándo fue el momento? Porque yo creo que todos hemos tenido el momento de decir, vale, quiero intentar dedicarme a esto. ¿Recuerdas cuándo fue ese momento, más o menos sobre qué edad, y dijiste, bueno, voy a dar este paso, voy a meterme en el conservatorio? Ese paso fue cuando yo tenía 18 años. Estaba acabando el instituto y es el momento que ya tienes que decidir qué hacer, Ujú. ¿no? Si te vas a la universidad, si continúas con tus estudios musicales. Y yo era bastante bueno en el cole, en los estudios, y quería o pretendía hacer una ingeniería industrial, Ajá. pero también se me daba bien el dibujo técnico y todo eso. Pero por otra parte, yo afortunadamente vivía en una zona donde no había mucho músico de viento metal Ajá. y menos que estudiara y fuera resultón. Entonces hay una orquesta por allí que se llama la Orquesta del Vallés, Ah, ok. Ujú. la Orquesta del Vallés en Sabadell, y esa orquesta fue la que a mí
me abrió la mente totalmente porque me invitaron a hacer una prueba para ver si tenía el nivel para poder participar con ellos en sus Ujú. conciertos de temporada. Y me preparé pues un poco un repertorio de orquesta, que si los maestros cantores, Cuarto Tchaikovsky, no sé qué, también Van Williams, algunas obras que mi profesor de aquel entonces, José Miguel Bernabeu, que ya hablaremos posteriormente, supongo, Sí. me dijo que tenía que preparar. Y afortunadamente me dejaron participar con ellos y estuve tocando con ellos muchísimos años, hasta que me fui a estudiar a Londres. Y ese fue mi gran... Ese fue el click, ¿no? mi punto de inflexión. Claro, entonces yo ya en casa, oye, quiero ser músico. Músico, ¿sabes? Como que no hay nadie nunca en la familia, siempre alguien es el primero y en ese caso fui yo. Mis padres son aficionados a la música, mi madre canta, mi padre toca el piano, mi hermana también tocaba en la banda la flauta, la otra el clarinete. Bueno, siempre hemos sido aficionados, pero nunca se había nadie decidido Ajá, ajá, ajá. por ese camino. Muy bien, pues la verdad que es muy buenas estas curiosidades que a mí siempre me gusta preguntar porque evidentemente están en la esfera de lo personal y normalmente no la vas contando así, pues está muy bien que me hayas contado esto porque bueno, yo también tengo ese punto ahí de inflexión en que más o menos sabes el año, en la edad en la que decides y el porqué, ¿no? De todo y bueno, pues mira, para que veas todos que al final, pues una experiencia de haber tocado, en mi caso fue en la banda, en tu caso fue haber pasado por esta orquesta, por la Orquesta del Valles, que todos hemos más o menos escuchado de ella, Uh -huh. pues haya sido lo que definiera el que te quieres dedicar a esto. Bueno, y has nombrado antes a un profe, así que vamos a entrar un poco en esa línea de los primeros años estudiando, quiénes han sido tus profesores, pues todos hemos tenido profes que nos han influenciado mucho y bueno, creo que es muy justo que hablemos de ellos. Así Claro que que sí. cuéntanos. Pues mi primer profesor, obviamente, fue el de la banda, como todos hemos tenido, y todavía guardo un profundo cariño, que es Mm. Ramón Mora Oliva, y es trompetista, Ujú. trompetista de las famosas orquestinas de Valle, ¿no? de Cataluña, que hacen orquesta copla. Por las mañanas van a hacer sardanas, a mediodía hacen un concierto vermú y por la noche hacen un baile. Pues este señor, que todavía se dedica a ello, fue el que me instruyó a mí, me dijo, bueno, me puso como Sí, se la tuba dice en las manos. vulgarmente, exactamente. Y fue la primera persona que me ayudó. Posteriormente, ya cuando yo ya quería pues, formalizar un poco mis estudios y, pues bueno, pues yo creo que soy ambicioso y entonces quería mejorar, me fui al al Conservatorio de Barcelona y allí fue Miquel Badía, mi profesor. Y Ah, qué bien. claro, y estuve con Miquel Badía, hijo, Sí, porque el sí. padre justo se había jubilado. Yo lo conocía cuando me iba a examinar a los exámenes, porque anteriormente eran 8 cursos, era primero, segundo, tercero, el grado elemental, después profesional otros 3 cursos más y superior 2. Pues a mí me examinaba Miquel Badía, padre, pero yo estudié con Miquel Badía, hijo. Hijo. Exacto. Y lo mismo sucedió en aquella época, pues yo iba a escuchar los conciertos de la OBC, del Liceo, había quintetos de metal, de gente pues de esas orquestas o de esos sitios que hacía conciertos los fines de semana y yo con mi inquietud pues iba a escuchar estos conciertos y yo decía pues a mí la tuba no me suena así. Entonces, ya después de ir a escuchar estos quintetos, ya no pude más y me fui a hablar con el tuba, que era en este caso era José Miguel Bernabeu, el tuba del Liceo, que Ujú. le llaman el Primi, porque se parecía mucho a un futbolista que se llama, en aquella época, no sé, no me acuerdo exactamente, y le pedí por favor que me ayudara también y bueno, pues eso, que me enseñara un poquito para llegar un poquito más lejos. Y fue súper amable y súper duro a la vez, porque me invitó a ir a su casa y yo esas cosas las aprecio mucho, Ujú. porque, bueno, tengo varias experiencias con eso de ir a casa de los profesores
y la vida me ha enseñado que hay que estar muy agradecido cuando te abre las puertas de su casa, te regalan su espacio personal, su tiempo, dejan de lado otras tareas. Y me acuerdo yo que iba a su casa y me cobraba 2.000 pesetas, era un billete rojo que había antes, que ahora ya no se ve por ahí. Y estaba, hombre, y estaba toda la mañana trabajando con él, para que veas lo barato que me Lo salía la clase. barato, sí, sí. Que ya con 2.000 Y, pesetas de aquellas se hacían cosas, ¿eh? Porque hombre, sí se hacía. Y nada, y nos poníamos a tocar todo, o sea, repertorio, orquesta, tal, en fin. Bueno, me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimo. Bueno, la volví a que me voy. Y me dice la primera clase, digo, bueno, pues la segunda clase que traigo aquí, que vengo, ¿no? Dice, no, dice, vas a hacer esto, y si vienes y lo has hecho bien, continuaremos. Y si no, y entonces ojo, yo, ¿eh? sí, Ojito. sí, Que muy bien llevado, ¿no? Porque al claro. final trasladó la responsabilidad a ti, ¿no? Es decir, vale, si te comprometes, Claro, seguiremos. Sí, ¿no? eso Pues es, eso es, eso es. Y me comprometí. muy bien. Sí, sí. Y ahora todos podemos disfrutar bueno, de todo lo que nos vas a contar, de tu experiencia tocando y como docente, gracias a ese compromiso inicial, ¿no? Pues salió de aquello, seguramente. Sí, seguramente. Y yo lo que pido a mis alumnos es que sean comprometidos. O sea, una de las mayores satisfacciones de un profesor, creo yo, es que cuando estás enseñando, que ese alumno crea en ti, se deje de llevar, confíe en ti, se deje guiar y bueno, porque está poniendo en tus manos su futuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces eso es bonito, sentirlo, y te ayuda a trabajar con una confianza que no tienes con otras personas que quizá eso no te lo muestran. Y además, lo más satisfactorio de todo es que esas personas que realmente han apostado por ti o por creerte, han llegado muy lejos. Y la verdad es que te, Y, te, te da satisfacción. Y es la magia de la educación, ¿no? Que es Mm, que tú confías en tu profesor y de repente, a lo largo del tiempo, porque es una cosa. La verdad que las relaciones, sobre todo, como bien sabes, en la enseñanza musical, con los maestros, con los profesores, son muy cercanas sí. y si se construyen bien por ambas partes, pues evidentemente llegan muy lejos y tienes unos impactos en tus alumnos muy positivos, ¿no? Pues nada, la verdad que mil gracias por contarnos esto porque me parece muy bonito y creo que lo has enlazado muy bien con esta última parte de la confianza y el compromiso, ¿no? Mm. Tanto por ambas partes. Muy bien. Cuéntanos un poco cómo pasaste de aquí a decir, bueno, me voy a ir a Londres a estudiar, porque si no recuerdo mal, estudiaste con Patrick Harrell, perdón, ya está jubilado, ya está retirado, tuba de London Symphony, y bueno, en aquel momento, por lo que yo entiendo, es decir, era bastante raro que alguien, un tubista, se fuera a Londres. Entonces, bueno, cuéntanos un poco esa historia, que estoy con muchas ganas de saber lo que pasó. Yo siempre he sido un poco raro Seguro que no. y he huido de las masas. Y entonces, en aquella época, pues había una tendencia muy clara, que era que la mayoría de mis colegas se iban a Francia a estudiar con Mel Culberson. Y, y entonces yo me negaba un poco a todo eso, aunque yo, por supuesto, también he conocido a Mel Culberson y maravilloso. De la mano de Pablo Fernández me Ujú. llevó en su coche, nos lo pasamos genial, íbamos a Perpiñán a dar clase con él. Bueno, que también lo conocí. Pero mi profesor, del liceo, el Primi, José Miguel Bernabéu, tocaba una tuba en mi bemol que a mí me encantaba, como sonaba. Uf, Esta es una de las cosas que tengo aquí apuntadas, perdona que te corte, que es que nos cuentes la historia de la tuba en mi bemol, porque fuiste, sí, sí, yo no sé si los primeros y tal, pero sí que el que más le dio visibilidad a raíz luego de Spanish Bass, que yo cuando te claro. conocí fue en un concierto que disteis aquí en Valladolid, casualmente, el otro día me acordaba, con una ¿En Medina del Campo? banda.
No, 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 en Valladolid fue con una orquesta o con una banda, bueno, y allí estabas con tu tuba mi bemol y claro, para nosotros eras como un extraterrestre, usted tuba mi bemol. Claro, claro, dice, ¿puedo hacer las mismas cosas que otra? Pues Ahí está. sí, y mejores. Bueno, la cuestión es que me encantaba, ese timbre, me encantaba. Y a raíz de ahí, pues, él me recomendaba que yo abriera miras y que me fuera de allí y que tal. Entonces yo, como me gustaba mucho ese sonido, también a mis manos había llegado un cassette que tenía los conciertos tocados por John Fletcher. Me lo pasó este hombre, me lo pasó mi profesor, de el Gregson, el Williams, Van Williams me refiero, estos conciertos británicos. Y también tenía las grabaciones de Philip Jones Brass Ensemble, que tocaba John Fletcher y tocaba el Malcolm Arnold, Lutos Lasky, había un repertorio maravilloso y esa tuba sonaba, era espectacular. Y entonces yo me empecé a comprar, entonces en aquella época me iba al Corte Inglés y me compraba los discos de la Royal Philharmonic, de London Philharmonic, de London Symphony, todo lo que pusiera London, yo me lo compraba. ¿Sabes? Entonces yo llegaba a casa y ese timbre me encantaba. Era un timbre directo, no un timbre amplio, era un timbre, perdón, bueno, era especial. Empastaba súper bien con los trombones. Y entonces decidí comprarme una tuba, porque necesitaba, yo tocaba con la tuba de la banda. Y mi profesor, pues lo típico, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues la tuba mi bemol es más versátil, tal. Y yo, pues lo tenía clarísimo. Y fue como a partir de ese momento llegó a mis manos ese instrumento, una tuba mi bemol. Y lo de irme a Londres era por pues ese motivo, ¿no? Porque estaba empachado de escuchar toda esa música que hacían los metales ingleses y cómo lo hacían. ¿Y cómo fue el poder entrar en aquella? Porque no lo tengo, bueno, lo tengo apuntado por aquí, pero dinos el nombre exacto de la academia, de la escuela de Londres, y cómo fue ese Pues proceso de entrar o cómo fue que te admitiera, porque al final sí, tú venías de una tradición diferente, español, sí, tocaba tú a mi bemol, pero bueno, es decir que yo creo que no sería sencillo, ¿no? Aquello. no, pues yo estudié en Guildhall School of Music and Drama de Ujú, Londres, está en el Barbican Center, que el Barbican es el edificio que está colindando con la orquesta, o sea, hay con ujú. la escuela, o sea, está ahí ensaya London Symphony, ahora BBC Symphony también, van un mogollón de orquestas ahí, he escuchado yo casi todas las orquestas americanas y europeas pasar. Bueno, la cuestión es que está en el Barbican. También hice audiciones para la Royal Academy of Music, pero resulta que Guildhall por aquella época era una escuela más cosmopolita, había gente más de todos los lugares, no era tan tradicionalmente británica, inglesa, y pues me ofrecieron también una beca, un poco de dinero, y pues el profesor era el mismo en una y otra, Ajá, entonces vale. decidí estudiar en Guildhall por ese motivo y también tenía muy buenos amigos allí. Estaba Daniel Perpiñán, que tocaba el trombón, Juan Real, que Ujú. también estudiamos juntos. Bueno, la camarilla ya de De clásicos. españoles, sí, 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 fuera, ¿no? Sí, sí, yo Sí, creo que todos hemos hecho eso, que al final es una cosa que los españoles hacemos mucho, que en cuanto tenemos así amigos, bueno, pues sí, sí, hacemos sí, piña, ¿no? claro. Que siempre es muy útil, por supuesto. Y cuéntanos cómo era un poco, bueno, pues estudiar con uno de los iconos de la tuba en ese momento, por la tuba de London Symphony. Y yo creo bueno, pues como en España, como bien has dicho antes, no era tan común estudiar con tubistas ingleses, que evidentemente, y tú eres un ejemplo de ello, había personas que sí que lo hacían, pero no tenemos tanto, yo por lo menos, estamos como más desconectados de ese área. Entonces cuéntanos un poco qué es lo que más te gustaba o como, bueno, pues los aprendizajes más importantes que yo creo que siempre pueden ser curiosos para todos nosotros. Se resume en una palabra, música. O Ok. sea, nosotros todos estas cuestiones hombre, por supuesto trabajamos todo, ¿no? Pero sobre todo nos empachábamos
de música. A mí, mi profesor, empezábamos a trabajar y, bueno, pero ¿por qué has tocado esto así? ¿No sería mejor que el fraseo fuera así? Hablaba de la coherencia musical, de la homogeneidad del sonido, de cualquier aspecto que cuando no se mantuviera firme, rompía toda la estética y el carácter de lo que estabas haciendo. Entonces, cada clase era una lección magistral de música y eso intento yo también. Yo me considero músico antes que tubista, Ujú. porque hay gente que toca la tuba que yo no me creo cómo lo pueden hacer, eso es mentira. Tocan súper bien, pero yo estoy convencido que soy muy buen músico y hago mi faena súper bien hecha. Entonces, en ese ámbito musical es lo que a mí me hizo convertirme y acceder a todos los sitios que pude acceder gracias a, a ser musicalmente correcto o idóneo Ujú. O completo, sí, sí, o sí, te completo. entiende. ¿Sabes? Entonces él sí nos hablaba de respiración, pero bueno, era asmático, quiero decir que tampoco era tal, o sí, de escalas o de articulación o de todo, pero no te decía, hablábamos sobre el resultado, no sobre el cómo. Yo creo que es lo más importante. Como yo le digo a mis alumnos, digo, si tú tienes en tu cabeza unas ideas musicales, eres culto, tienes bien definido lo que necesitas, lo que quieres que se oiga, eres ambicioso con tu interpretación, vas a ir a buscar recursos técnicos que no tienes para conseguir esas ideas que persigues. Si tú no tienes una idea musical o no sabes qué estás siguiendo, te vas a quedar en lo puramente Técnico. primigenio que es tocar la tuba. Sí, no, la verdad que es muy buena reflexión y te agradezco mucho que aquí la expongas porque al final has dejado, y estaba tomando notas de tres ideas, de es que la formación es continua, que tienes que estar aprendiendo continuamente sobre todas las áreas de lo que implica ser un músico, ¿no? Escuchar música, leer sobre estética, bueno, pues un montón de áreas que van mucho más allá de la formación que se pueda obtener en un conservatorio, sino que ya tiene que ser algo tuyo, de escuchar, de ver, de impregnarte. Y también algo que bueno, pues los grandes maestros siempre transmiten, ¿no? Que es la creación previa. Es decir, que tienes que tener la idea musical clara para luego buscar cómo crearla, ¿no? Así Claro, que... en la escuela donde yo cursé estos estudios te obligaban a pensar y a debatir y a ofrecer tu idea. Había una asignatura que era Musical Awareness, que en ella te obligaban, bueno, te obligaban, ¿no? Tenías que Sí, hacer sí, unos sí. trabajos, había un grupo reducido, éramos 9, 10 personas, y allí, pues, sobre la sinfonía tal de Beethoven, o sobre no sé qué de Mozart, o sobre cualquier cuestión, se abría un debate. Y tú previamente tenías que haber ido, pues tenías que tener unos conocimientos para poder argumentar frente a tus compañeros tus ideas o tus, no sé, tus puntos de vista. Después también nos pasábamos horas en la biblioteca escuchando diferentes versiones. Pues la semana que viene me ha pedido mi profesor que le lleve la sexta de Mahler. Y entonces yo me escuchaba la sexta de Mahler, de Boston Symphony de New York, de London Philharmonic, de mogollón de cosas con la partitura general. El profesor me preguntaba, aquí esto con quién vas, esto con no sé qué, esto con no sé cuánto. Y era un estudio constante y era sobre todo un enriquecimiento lo que tenías que esa época fue para mí. La verdad que me agrada mucho que nos cuentes todos estos detalles porque para mí como profesor poder ser consciente de lo que se hacía y de las cosas, pues me viene muy bien también para guiar a mis alumnos en esa línea. Evidentemente, en tu caso, que eres profesor de superior, pues quizás esto está mucho más justificado y que por lo menos todo el mundo sepa cómo se hacen las cosas bien y cómo, bueno, pues también pueden comparar y decir, vale, a mí me gustaría conseguir este tipo de musicalidad, pues este es el camino, evidentemente, lo que acabas de comentar, que es el estudio de versiones, que todas las personas que yo conozco que son grandes músicos, pues lo han hecho. Entonces,
te agradezco mucho que lo compartas porque me parece vital y estoy muy, muy en consonancia con eso. Em, y ahora, bueno, pues un poco cuando estuve preparando la entrevista, vi que como más o menos como esta edad, empezaste a hacer pruebas en jóvenes orquestas, ¿no? Entonces, pues estaba la Jonc, que es imagino que es la Joven Orquesta Nacional de Cataluña, si no recuerdo mal, Eso es. la Honde, la Mahler. Bueno, cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Y fue cabalgando estando en Londres? ¿Fue antes, fue después? Un poco, cuéntanos para... Lo de la Jonc fue lo primero que Ujú, hice y me lo he saltado antes de lo del ujú, Vallés, pero es que resulta que claro, como te he dicho, afortunadamente en mi zona, a unos cuantos kilómetros a la redonda, no había nadie que tocara la tuba de una manera ujú. no amateur, por decirlo de alguna manera, o que se quisiera Sí, dedicar a ello. dedicar a ello. Entonces tuve la fortuna de que recibí una llamada de teléfono que había unos chicos que sí que estudiaban la trompeta, la trompa y el trombón y tal, que querían hacer un quinteto y le faltaba tuba. Entonces me dijeron, hombre, si podía tocar con ellos. Una trompetista es Esther López, que toca en Bilbao, la trompeta. Otro trompetista era Xavi Planas, el Jordi Jiménez, que estaba de profesor de Sagapuch en el SMUC, y Marcel Mateu, que era un Ujú. chico que después se dedicó, hizo Derecho, está de profesor en la universidad. Y bueno, gracias a ellos me abrieron las puertas también de formar parte con un quinteto con ellos, aprendí muchísimo. Ellos ya estaban en la Jonc, entonces me dijeron, oye, ¿por qué no te presentas a la Ujú, Jonc? ujú. Y gracias a Data me presenté, después ya empecé a estar con ellos y eso fue más o menos toda la misma época esta que yo conocí a mi profesor nuevo, al José Miguel Bernabéu, y antes del Vallés, un poquito así, creo que fue en el año Ujú, ujú. 96 o no me acuerdo Ok. muy bien. Y así fue como accedí yo a la Jonc. Por supuesto, después había gente en la Jonc que también estaba en la Honde y te oye, que hay una joven orquesta nacional de España, tal. Entonces también Ujú. me presenté a la Honde y tuve la suerte de estar allí 3 años y conocí a muchísimos personas maravillosas que hoy en día todavía son mis amigos, al igual que las personas que uno cuando conoce la música siempre permanecen y están ahí contigo. Y, y sí que en la época esta de la Honde, yo ya empecé a estudiar en Londres. Ok. Y fue ahí ya cuando empecé también allí, pues, a tocar una gira de verano con la Eujo. Después al verano siguiente me fui con la Mahler. También aprobé la Joven Orquesta Mundial de Juventudes Musicales. Lo que pasa que ese verano me coincidía con lo de la Mahler y no llegué a ir nunca. Además que hacían una gira por el Mediterráneo, por el Líbano, no sé cuál. Ujú. Y mi madre, ay, no vayas allí. Y entonces no fui. Me fui con la Mahler, claro, que entonces tenía mejor reputación. Sí, sí, no, bueno, sigue teniendo una Sí que te grandísima, grandísima sí, sí, sí. reputación, sobre todo a nivel de jóvenes orquestas, es Sí, quizás la más puntera, sí. ¿no? A nivel europeo. Sí, porque la AIBO era así, la gente era un poquito más joven, sí, Ujú. es diferente, es diferente. Sí, 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 sí. Muy bien. Y ahora, bueno, por entrar a, como antes comentado, mira, has traído de la experiencia del quinteto de metales. Bueno, pues yo creo que todos te empezamos a conocer pues cuando empezaste a trabajar a ser el tuba de Spanish Brass, Lure Metals. Y quiero que nos cuentes un poco pues aquella época, que fueron como 6 o 7 años, si no recuerdo mal, Eso es. 2001-2007, una cosa así. Sí. Y bueno, pues nada, cuéntanos un poco pues cómo surgió cuáles son pues eso, los grandes aprendizajes que sacaste de esa experiencia. Pues fue una época maravillosa, la verdad, sinceramente. Y surgió porque yo en la vida me lo hubiera imaginado. Y resulta que, pues claro, yo en aquella época estaba con la Orquesta de Galicia, hice unas pruebas Ujú, y les gusté mucho, pero no decidieron darme el trabajo. Entonces estaba Víctor Pablo Pérez de director y bueno, estuve tocando allí, pero muchísimo tiempo y seguido. Y además me iba muchas veces en el avión con Víctor Pablo a Tenerife, ujú. porque él era el director de las dos orquestas y tocaba mucho en Tenerife y en La Coruña. Bueno,
La cuestión que estuve allí un buen tiempo, pero no me pude hacer con el trabajo. Y durante ese impasse que todavía no se decidía, que no sé qué, porque recibí una llamada de Indalecio y me dice, oye, es que vamos a hacer unas pruebas para el quinteto y que nos gustaría que te presentaras, porque claro, llamaron a unas personas que en aquella época pues parecía que estaban haciendo cosas Sí, sí, o sí, que estaban estaban estudiando. moviéndose, sí. Sí, entonces me acuerdo yo que para las pruebas creo que estaba Sergio Finca, el chico de la orquesta de Baleares. Sí, Perdona, me voy a matar. No, 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 yo también, no, yo soy muy malo para los nombres, pero sí, porque lo sé, porque fue su cumpleaños antes de ayer y lo he visto aquí. Te lo voy a decir ahora, déjame un segundo. Busca Tobias, Tobias Tobias, Ibsen, sí. Tobias Isern. Isen, ahí está, Tobias. Y después estaba también el chico, un Pedro del Ejido, Ah, también. que también, vaya, que llamaron unos cuantos para que fuéramos a hacer una prueba y pasamos cada uno de nosotros un par de días con ellos tocando el repertorio que previamente nos habían enviado. Incluso tuvimos que tocar algo de memoria, si no recuerdo mal. Bueno, pues cada uno estuvimos pues eso, un par de días y bueno, es una buena prueba, casi tocando 7, 8 horas con ellos cada día, pues yo creo que se enterarían de cosas que hacíamos. Sí, 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 sí. Y la verdad que eso también ha sido un aprendizaje total. Total, porque tocar al nivel que se tocaba, en los sitios que se tocaba o que he tocado con ellos, las grabaciones que hemos hecho, con quien hemos compartido escenario, eh, me han hecho también tener pues aprender muchísimo en una palabra. Ha sido un aprendizaje total y sobre todo la música de cámara. La música de cámara te exprime a un nivel que la orquesta no lo hace, por ejemplo. Lo estaba pensando, ¿no? Porque pues todos hemos tenido nuestras pequeñas experiencias tocando en quinteto de metales y realmente pues es que todas las voces son solistas, ¿no? En determinados momentos o en determinados momentos son secundarias, pero tienes que ser un secundario en el que apoyes al solista, ¿no? En el que ayudes, en el que sumes, no en el que restes a todos los niveles, musical, afinación, técnico. Y bueno, evidentemente estamos hablando de uno de los mejores quintetos españoles y quizás uno de los mejores quintetos del mundo Totalmente. por trayectoria, porque solo hay que ver y cuando los escuchas, pues ves que fue un proyecto y que sigue siendo un proyecto de élite y de primer nivel, que es un regalo escucharlos. ¿Eh? Yo cuando lo escucho digo, madre de Dios, algunas vinieron a Gijón hace unos años y aquello fue una barbaridad, ¿no? Claro, yo me acuerdo de los primeros ensayos que tuve, o esos días, el mismo día de las pruebas. Yo pensaba, madre mía, pero si es que esto va solo. Digo, si tú con los ojos cerrados, pero literalmente, o sea, disfrutar Ya. de meterte en el fraseo, de esperar a entrar, que te estaban dejando la frase en bandeja, o sea, era maravilloso. Muy bien. Y así, ¿qué retos te... Porque unas cosas que Spanish Brass hace es tocar casi todo de memoria, ¿no? Y a mí eso siempre, sí que es verdad que yo no tengo la necesidad ni... Pero bueno, como imagino que todo es un aprendizaje y es ponerte al día, pero estudiarse todo el repertorio o casi todo el repertorio de memoria me parecía un reto, ¿no? ¿O crees que realmente es la clave para llegar a ese nivel de interpretación? Sí, tú cuando estás tocando de memoria, tus sentidos están puestos en la música y aparte de la música tú estás ofreciendo también un espectáculo, tú estás encima, la gente te está mirando. Tú no puedes estar inerte encima de en un escenario mirando una partitura también. Me viene al caso, por ejemplo, antes los tubas con solistas siempre tocaban sentados, aquí ya están de pie. ¿Por qué? Hay otra presencia, no tiene nada que ver. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Estás disfrutando de lo que estás haciendo, estás libre, estás escuchando, estás haciendo música.
Por eso es importante. Y después la música de cámara se aprende, sois un equipo y todas esas obras se aprenden a la vez. Nadie se las aprende en su casa y llega y las dice. No, no. Hay ensayos específicos para aprenderte el repertorio de memoria, conjunto tú, a la vez que tus Sí, compañeros. claro, claro, porque realmente es como encaja todo, ¿no? Claro, Evidentemente, que cuando claro. escuchas, y más, realmente, a ver, todos los músicos tenemos que escuchar, pero en situaciones de música de cámara, la escucha se vuelve quizás imprescindible a un nivel muy profundo, ¿no? Porque es lo que te va. Bueno, pues eso, sabes lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Si no estás escuchando al compañero, aquello no funciona, ¿no? Sí, como todo. Y después para ser un buen músico no hay que tocar bien. Lo primero que tienes que hacer es escuchar. Eso es impepinable, porque si tú no escuchas, no recibes, no Mm, percibes. Si mm, no mm. percibes, no creces. Y si no, o sea, no creces, me refiero como músico. No, Sí, sí, te la- entendí. eso Pues es muy lo. bien, nada, muchas gracias por compartir de nuevo esta experiencia, porque bueno, evidentemente todos tenemos Spanish Brass como uno de los quintetos referentes a nivel mundial y que pues nos hayas contado cómo fue tu paso por allí, pues y todos esos aprendizajes yo creo que son muy útiles para todos los que, pues eso, siempre hay muchos jóvenes que valoran el hacer algo así y que por lo menos tengan también pues conozcan tu experiencia, creo que es fundamental. Bueno, pues nos estamos acercando un poco allá al final de la entrevista, que la estoy Ay, madre. disfrutando mucho, de verdad, porque, joder, es que con tu trayectoria, pues creo que estás contando cosas muy interesantes y hay unas cuantas frases que son sentenciantes y que creo que a todos nos ayudan a seguir creciendo. Bueno, terminaste esta época en Spanish Brass y entonces, bueno, si no recuerdo mal, o cuéntanos tú, pues empezó ya la época de docencia. Has estado bastantes años en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. No sé si habrá alguna cosa antes, que la desconozco, pero puedes contarla aquí. Y luego, pues hace 3 años, ¿no? Sí, 2021, joder, o fue 22, no me acuerdo ahora. Espera, te lo voy a decir de memoria porque sé cuándo, creo que fue el 21, ¿sí? 21, 21, Sí, porque sí, 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 coincidió con otras opos que yo fui a otras opos. Por eso, porque nosotros hemos coincidido en las cátedras de Aragón, es decir, que, joder, hemos estado ahí haciendo cosas. Y fueron las del 21. Conseguiste la cátedra, merecidísima, por supuesto, en Andalucía y estás ahora de profe en el Superior de Sevilla. Así que bueno, me interesa mucho que nos cuentes cuál es tu enfoque pedagógico en un superior, porque está avalado por todos tus alumnos y el gran trabajo que estás haciendo. Así que cuéntanos. Yo insisto, yo pretendo convertir a mis tubistas en músicos. Mira, esta frase me parece muy determinante de cuál es tu enfoque pedagógico y Sí, que creo que debería ser el objetivo de todos. Y bueno, hay algunos que yo en mi caso lo intentamos, pero bueno, que realmente ese sería el objetivo, ¿no? Que sí, realmente pasen de tubistas a músicos. sí, totalmente, totalmente. Y de hecho mi objetivo también es abrirles un poco la mente en el sentido de que yo soy el primer paso de su futuro. Bueno, ellos se han formado, han estudiado su técnica en el conservatorio, tal y cual, y han llegado a mí porque aspiran ser profesionales de la tuba. Pero yo no voy a ser el último profesor que ellos van a tener, ni se me pasa a mí por la cabeza que no vayan a ver a otro ni otro, ese sería absurdo. Entonces, para mí es un logro que uno de ellos esté conmigo y al final diga, oye, tengo la inquietud de irme a Sebastopol a conocer al profesor aquel porque me interesa mucho esto, por esto, por esto. Digo, pues, digo eso, gracias, he hecho bien el trabajo, ¿sabes? Ahí Eso, está. Te quiero cortar aquí y me vas a perdonar, pero es que quiero dejar. Es que has dicho una cosa que estoy totalmente de acuerdo y que a veces es muy importante que insistamos en este concepto, que lo acabas de decir, que tú no quieres ser el único profesor que impacte en tus alumnos y que estás súper agradecido cuando deciden ir a otro lado, ¿no? Que para mí, esto fue una frase que un día charlando con José Manuel Redondo, estuvo aquí en la Orquesta Castilla y León, me dijo, dice, somos todos, deberíamos ser profesores transición.
que es transicionamos a nuestros alumnos de un nivel a otro nivel. Y evidentemente, cuando haces eso, pues primero te quitas esas mochilas de esa gigante responsabilidad de tener que ser el mega maestro de tus alumnos y sino sencillamente los ayudas a dar un paso más, a que sigan creciendo y a que sigan conociendo el amplísimo mundo que hay de la música. Así que te agradezco mucho que lo hayas dicho, porque no puedo estar más de acuerdo en esa idea de dejar que los alumnos pasen a través de ti, que les aportes todo lo que tú puedas y que sigan creciendo. Claro. Sí, yo creo que mis alumnos entre todos se parecen mucho en el sentido de que todos tienen un mismo objetivo, que es el que estoy reiterando todo el rato, y sobre todo porque también son ambiciosos, que yo también lo era, y sobre todo porque quieren mejorar y descubrir. Y entonces, claro, es absurdo decir, no, es que mi alumno ha entrado en la Honda y después se ha ido a no sé dónde y ahora ha entrado aquí y allá y en la Mahler y ahora estuvo de no sé dónde. Pues sí, pero es que desgraciadamente no, sino no he sido yo la única persona interviniente en eso. Quizás sí que he sido el primero que le ha pegado un par de tortas en la cara y le ha hecho abrir un poco los ojos, ¿no? Pero ya está, y ese es el objetivo principal, porque, madre mía, pues no se cambia. Yo cuando tienes 20, 21 años, o sea, no tiene nada que ver cuando tienes 28, es imposible que solamente tu jugo, ¿no? Venga de un solo grifo, ¿no? Es imposible, es imposible. Es imposible. Y cuéntanos un poco la época en Zaragoza. La época en Zaragoza maravillosa también. Muy bien. Ese conservatorio en la época que yo lo descubrí, teníamos total libertad para hacer lo que queríamos. Ya no me refiero de ir y trabajar el día que quería, no me refiero a eso. Me refiero de invitar, había presupuesto para poder invitar a la gente a hacer masterclass, para hacer muchas cosas. A mí me ofrecieron ese trabajo porque en aquella época no tenían profesor de música de cámara para metales y tampoco tenían profesor de tuba. Entonces yo creo que era idóneo para ese cargo. Sí, porque habías tenido una experiencia muy grande con Spanish Brass. Sí, lo compartí. Eso fue empecé a dar clase con ellos en el 2004. Ok. Es decir, Sí. que estabas, sí, estabas... Estaba tocando ahí, sí. Okay. Y entonces tenía un alumno de tuba, que era allí de la zona, y bueno, poco a poco fue creciendo la clase y acabé con la clase completa, vaya. Pero es un trabajo de años construir una aula y cuesta mucho trabajo y hay mucha competencia, a veces sana, a veces insana. y bueno, y hay de todo. Y bueno, pero la verdad que si cierro la carpeta, miro atrás y veo el resultado de todas esas personas que pasaron por allí, que hoy en día la mayoría son amigos, sigo teniendo relación con ellos, charlamos habitualmente y ahora soy yo quien los invita a los sitios a que vengan, a que me ayuden, pues es muy positiva y muy enriquecedora. Y muy bonita, ¿no? Porque al final tú has formado parte de la formación de muchas personas que ahora son profesionales, que yo conozco y que tocan muy bien y que, bueno, pues al final eso ha sumado mucho para que siguieran. Y bueno, para un poco, ya sé cuál es el enfoque, pero bueno, por un poco llevarlo más a tierra y que también comentes, pues eso, tu nueva experiencia en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Bueno, pues cuéntanos cómo está siendo. Son cambios importantes, lo comentábamos antes off the record, que bueno, pues cuando hay un cambio vital tan grande, yo lo sé también, pues últimamente he hecho bastantes, bueno, pues hay que adaptarse y eso lleva su tiempo. Y los alumnos se tienen que adaptar también a las nuevas formas de los profesores y tal. Entonces, ¿cómo está resultando esta adaptación?
Llevas ahora ya 2 años allí, si no recuerdo mal. Este es mi segundo año. Exacto. Y bueno, pues ¿cuáles son las líneas que estás siguiendo o por el trabajo en líneas generales? Que ya sé que vas a decirme, oye, trabajar la música, ¿no? Pero bueno, por llevarlo un poquito más a tierra, lo que te apetezca comentar, ¿eh? De esta nueva experiencia allí en Sevilla. Pues te tengo que hablar de esta experiencia también metiendo o nombrando a mi familia, ¿no? Claro, claro. Por medio, ¿no? Yo tengo 2 niños, tengo uno de 15 y otro de 10, y son 2 chavales maravillosos. Y ellos, claro, a ellos me los llevé de Valencia, que era donde yo vivía, vinimos aquí. A mi mujer también, que es Chelo Ginero, es una gran saxofonista. Una grandísima saxofonista, sin duda. Es la artista de la casa, que digo yo, y siempre está por ahí. Ahora, el otro día estuvo haciendo un curso en La Coruña, concierto en Lugo, ahora Sí, se va a sí. Milán, grabación. Bueno, me tiene loco. Yo la conocí, vamos, coincidí con ella en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sí, Congreso sí, sí, Internacional de Saxofón, que coincidí yo, que fui a tocar también y que, bueno, ya sabéis que yo también tengo mucha relación con Las Palmas últimamente, porque mi chica es de allí, y estuve en ese, cuando vi que estaba, digo, fui al concierto, sí. y fue fantástico, aquello fue una barbaridad. Ella es, pues, una grande, que digo yo, como Sí, la sí, Rocío sí. Jurado, pero del saxofón. No, en serio. Y Es entonces, totalmente en serio, es decir, que nadie diga tal. Yo sé que tú, por razones obvias, tienes que hablar bien, pero es que es verdad. Es decir, yo lo sé porque lo he visto y hace mucho que. Además, yo la conocí en un curso, en un verano, en el verano del 19 en Valencia, que fuimos a un curso y allí estaba ella de profesora. Entonces, bueno, sí. al final. Y bueno, le tengo que decir, quédate quieta aquí, la ato un poquito a la mesa y se queda unos días aquí con nosotros y después ya se va. Bueno, y entonces ella pues nos estamos adaptando los adultos, porque aquí pues siempre a los adultos nos cuesta un poco más. Estoy hablando del ámbito social. Sí, En el sí. ámbito, los niños están completamente adaptados y están todo el día por ahí de cachondeo, invitando. El otro fin de semana tuve aquí a uno de 15 años durmiendo en mi casa. El pequeñito invitó a otro por la tarde y yo, madre mía. Bueno, la cuestión es esa. Y a lo que vamos, en el conservatorio es diferente a lo que yo estaba acostumbrado, es diferente a lo que estaba acostumbrado, pero me encuentro bien, me encuentro querido, me encuentro que es mi lugar, ¿sabes? Yo trabajaba en Aragón, pero no estaba aplomat, que digo en Ujú. Valencia, que dices, no estabas Asentado, totalmente. ¿no? Sí. En cambio, no sé si porque ya es tu destino definitivo o por cualquier cuestión, me encuentro con una comodidad de la que antes no disfrutaba. Y los alumnos que tengo aquí son unos chicos que están creyendo en mí, que me valoran y me respetan. Entonces, eso está haciendo Ujú. que no suene tal, está haciendo que mejoren. Mira que he creído, no. No, bueno, pero te Simplemente entiendo perfectamente. me están escuchando y estoy trabajando a gusto con ellos. Incluso el Claro. otro día se lo comentaba a mi mujer y digo, mira, hoy ha sido un día, ha sido el primer día después de 2 años, que le he dicho a un alumno mío, digo, estás haciendo exactamente lo que te estoy pidiendo y esto está sonando realmente bien. O sea, está sonando perfecto. O sea, está sonando ya de verdad como tiene, que se estaba tocando el Ginemi Ajá, ajá. con la Tuando. Y ahora está preparándose unas audiciones también, cosas que no habían hecho nunca antes aquí. No se habían preparado unas audiciones, sí, habían hecho simulacros de orquesta y tal y cual, pero ahora están yendo a hacer pruebas, tal, y no sé si antes lo hacía tampoco, no le voy a poner la mano en el fuego, pero yo sé que ahora sí que lo están haciendo y están motivados y me gusta, y me gusta. Pues me alegro de corazón que estés empezando a tener esas sensaciones y Sí. y yo creo que nadie puede malinterpretar tus palabras de que realmente, pues, de que te están empezando a profundizar en la confianza, que todo lleva un trabajo y eso no se consigue en un día, ni en dos, ni en tres, seas quien seas.
Y evidentemente eso es gracias al trabajo diario en tu aula y al hacer las Claro, cosas bien y ya está. Es decir, que y quien quiera sacarlo de contexto, pues lo sacará, da igual lo que digas, pero los que entendemos lo que significa el trabajo continuo y diario, pues evidentemente claro. sabemos lo que significa, claro. Yo me refería a que ellos están tocando y se están sintiendo cada vez más cómodos, les está gustando lo que está naciendo, entonces ven el resultado y quieren seguir por esa línea. Ahí está, ahí está. Lo estás haciendo línea de trabajo pedagógica y como bien dices, pues ya sentado, ya más tranquilo y Mm. diciendo, bueno, pues ahora voy a trabajo de largo recorrido, que es el que da frutos y yo lo pude vivir en Gijón durante 13 años y ahora estos últimos años que he estado moviéndome tanto, pues he visto las consecuencias de no poder hacer un trabajo Claro. estable a diario, es decir, me refiero de año en año. Entonces, pues eso, me alegro mucho, de verdad, de corazón, de que te sientas así, de que te sientas respetado, que te sientas tranquilo allí y largo recorrido. Y nada, cerramos con la última pregunta, que es muy de tu opinión y suéltala como te apetezca, que es cómo ves el futuro de la tuba en particular y la música en general, tal y como está pues la situación. Que siempre yo creo que vuestra visión es muy interesante de tener. A mí cuando era joven y estaba en esos años, bueno, claro, antes era, voy a decir, quizá era un poco más sencillo, eh, porque había también menos competencia y la que había no era tan buena como la que hay hoy en Ujú, día. ujú. Me preocupaba mucho mi futuro, pero muchísimo. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no sé qué. Y donde menos esperaba yo trabajar era en, en el quinteto. Ujú. Y acabé trabajando en un quinteto en Valencia. Y yo en la vida pensaba yo que iba a hacer eso. Después, posteriormente, me veo en Aragón. Y digo, coño, ¿qué hago yo aquí en Zaragoza? ¿Qué es lo que es? Y ahora en Sevilla. O sea, la verdad es que la vida te va llevando a sitios que tú no Sí, te lo vas esperando. O tal sea, cual. pues esto tiene que ver con la pregunta que me has hecho. Hoy en día lo que sí que hay que estar es muy bien preparado. Hay que estar muy bien preparado. Porque antes se decía mucho, es que conocía a ese, conocía al otro, es que tenía un padrino, tal y cual. Hoy en día, con la competencia que hay, con, eh, con la calidad que hay en cada orquesta, o sea, ya no me tengo que ir a Berlín Filarmónica a escuchar una buena orquesta. Hombre, No, no, no. por supuesto es un orquestón, pero yo tengo la fortuna de participar con la Orquesta de Sevilla, con la ROS. Mm. Es una orquesta buena, o sea, con un sonido redondo, con unos músicos maravillosos que se escuchan sin ningún tipo de punta de liderazgo de uno que quiere, no sé, no, 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 es un orquestón, ¿sabes? Entonces, y eso se hace porque, no en el caso del arroz en particular, sino se hace porque se apuesta por la calidad. Entonces, si tú hace no sé cuántos años querías apostar por el primo de tu madre, pues me parece muy bien. Pero hoy en día yo creo que se apuesta por la calidad. Entonces, el primer objetivo es tenerla y estar bien formado. Y el segundo objetivo es confiar en ti, en esa calidad que tienes, para poder acceder a un sitio que pretenden que sentado a su lado o formando parte de su claustro o haciendo la actividad que sea, necesitan una persona competente que sume y no que reste. Ahí está. Entonces, yo siempre no garantizo nada, ¿no? Como el tío de Nadal, yo no garantizo nada. Yo te confío en ti, creo que eres un buen músico y a partir de ahí también te tiene que acompañar un poco la suerte, porque todos hemos tenido ese factor que de estar en el momento adecuado, eso también cuenta, pero sobre todo la formación y la calidad es lo principal para poder pensar en un futuro.
Muy bien, Pedro. Pues nada, no puedo más que estar de acuerdo con todo lo que has expuesto. Creo que me ha gustado muchísimo lo de sumar y no restar, que no solo implica a nivel profesional, sino también a nivel personal, Bien, emocional, por supuesto. muy bien. Y nada, decirte que creo que la entrevista ha estado genial, ha quedado Gracias. redonda. Muchísimas gracias de corazón por este tiempo, porque al final yo creo que una entrevista muy necesaria y ahora estoy más feliz aún después de estando ya en el momento de la despedida, porque creo que nos has contado pues muchas cositas, has abierto tu corazón, sabemos un poco más de ti, de tu familia, de tu entorno, de toda tu vida y creo que era algo necesario porque eres un grandísimo profesional de la tuba y nos has inspirado a muchos. Así que nada, millones de gracias por estar aquí. Pues gracias a ti, David. Reitero mi agradecimiento, remarcar tu gran labor y todas estas cosas que anteriormente no se hacían. Y como todo es muy útil que todos sepamos de todos, todos nos conozcamos y aprendamos unos de otros y bueno, y que todo el mundo que esté interesado pueda disfrutar y utilizarlo de la manera que crean convenientes. Muy bien, nada más que decir, yo creo que las has resumido muy bien. Un placer y muchas gracias por todo. Un Venga, David, abrazo, un fuerte Pedro. abrazo. Chao, cuídate Chao, a todos. chao. Chao, chao. Chao, chao.